El sábado 2 de agosto del año del Señor 2025, la iglesia celebra hoy la memoria de San Eusebio de Vercelli, obispo, y del San Pedro Julián Aymar, presbítero. El evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 14, versículo del 1 al 12. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos. Por eso actúa en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. En el Evangelio de Mateo, es Juan el Bautista quien bautiza a Jesús al final de cuentas, y después del bautismo de Jesús, Juan desaparece. Ya no escuchamos más, ¿no? Hasta ahorita nos damos cuenta que fue lo que pasó con Juan el Bautista. La vida de Juan de alguna manera preanuncia lo que le va a pasar a Jesús. Juan el Bautista, que es degollado por Herodes, Jesús que va a ser crucificado también. Ahora, Juan el Bautista no tenía miedo, era un profeta, un hombre rígido, duro, que anunciaba la llegada del reino: preparen el camino del Señor. Y en el desierto, como se dice, no tenía pelos en la lengua para decirle a Herodes que estaba cometiendo adulterio con su cuñada, ¿no? Con su cuñada. Y por eso Herodes lo puso en la cárcel, a final de cuentas. No, por otra parte, es Jesús que va a sufrir la misma suerte. Otro aspecto importante en el Evangelio de hoy es que Herodes se pregunta quién es Jesús. Todo empieza por allí. ¿Quién es Jesús? ¿No? Esto ya nos va a apuntar al centro del Evangelio de Mateo, el capítulo 16, cuando Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego le pregunta: ¿y ustedes qué dicen que soy? Y es cuando Pedro va a decir: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces ya Jesús, su fama se había extendido y había llegado hasta el poder, hasta con Herodes, y él tiene curiosidad de saber quién es Jesús. Él piensa que es Juan el Bautista, y ahí es donde se nos narra la historia de cómo Juan el Bautista perdió la cabeza que fue degollado. Y es trágico pensar la crueldad de los gobernantes, que por el capricho de una mujer que le tenía coraje a Juan el Bautista, Herodes va a aceptar asesinar a otra persona, al final de cuentas. Le fue más importante el no quedar mal con la gente, el juramento que había hecho, que una vida humana. Pero esa es la vida. Y hoy cuántos gobernantes están matando gente, al final de cuentas, por quedarse en el poder, por sus caprichos, por tantas cosas. Pero Juan el Bautista queda como el profeta. Y esto, de aquí hasta el capítulo 16 va a ser la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Tú quién dices que es Jesús? ¿Tú quién dices que es Jesús? Comparte este video con todos tus contactos, por favor. Mañana es domingo, aquí la misa sin falta. Por favor, desde la parroquia de San Lucas en Irving, Texas, el Saludo Magno en Houston. Dios te bendiga abundantemente. Amén.